Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis la mar de bien. Hoy aprovecho este vídeo para hablar de una cuestión que, como supongo que pondrá en el título, es una especie de reseña, pero la voy a utilizar más que nada como una manera para poder reflexionar sobre la cuestión la cual aborda el libro. En este caso es pues, la segunda parte de la trilogía platónica de Ernesto Castro, de Periquina de la Libertad, del primero, Antipo de Morir. Tenéis una entrevista en mi canal de hace tiempo, hace un año yo creo, más o menos. Y nada, quería hablar sobre la cuestión de la libertad. Primero hablar un poco del libro y luego ver qué quiero abordar de la libertad. Primero decir que este es un libro que, así de entrada, por si os queréis quedar con el titular, me parece bastante mejor que el primero, que Hanti puede morir, por varias cuestiones. Recuerdo que en Hantipo del Morir tuve una sensación que luego le comenté a Ernesto en la entrevista, que él hizo un poco como la parábola y me respondió con no sé qué de la comedia, pero no me respondió, yo creo, o sea, me respondió con una sinceridad filosófica, pero no una sinceridad de ser, o eso creo yo. Podéis ir a ver si queréis. Y es más que nada le comentaba que tenía la sensación de que tenía una pulsión poética, que hacía un esfuerzo o un ejercicio de contención en el libro, pero que creía que habían ciertas fracturas o ciertos momentos donde se escapaba esa concepción de la libertad, de la poesía o esa pulsión poética se le escapaba. Cuando leí este libro, iba esperando un poco lo mismo, o sea, esperaba un libro continuista, porque se trata de una trilogía al final, y esperaba pues, un diálogo continuista con la primera, pero es radicalmente distinto. Primero porque es epistolar, ¿de acuerdo? Son unas cartas, y eso cambia completamente el formato. Ya no estamos ante un diálogo, donde hay un toma y daca, sino que tan solo estamos leyendo un interlocutor donde no compone frases, sino compone breves discursos dirigidos hacia un otro, y entre el hablante o la escritura en este caso, porque aquí hay una metanarrativa constantemente de reflexión sobre el ejercicio de la escritura, ese otro, que sería la otra lectora, digamos, hay una distancia de espacio y de tiempo que determina y configura de una manera muy distinta el ejercicio del entenderse, del comunicarse y del pensarse, ¿no? Y en ese caso creo que me parece muy... mola bien, muy accurate, no sé cómo decirlo en castellano, para hablar del tema de la libertad. Esta... es- esto de precario que tienen las cartas en la comunicación y sobre todo esa extraña autorreferencialidad más o menos narcisista que se da en la carta, ¿no? Donde se da por hecho que el otro lo leerá de una manera y no puede ejercerse una interrupción ni una lectura del otro en un tema de gestual o de la expresión concreta de ese momento, sino que hay quizás está mucho más dirigido todo. En este caso, la libertad de la carta es una libertad muy mediada, muy controlada, que me recuerda mucho al concepto de libertad que se ejercita en los videojuegos. Pero bueno, eso sería otro tema, ya si queréis lo comentamos otro día. El caso es que fue muy grato para mí ver como, o al menos yo tengo la sensación de que aquí sí que se le da rienda suelta a esa pulsión poética, que por supuesto es caótica, porque el propio ejercer del pensar es caótico, ¿no? Y es muy poco, pretende ser muy poco sentimentaloide, aunque tienen pequeños momentos que son un poco corny, que me gustan mucho, porque son muy sinceros, ¿no? Que creo que quizás esta cosa es un poco millennial, o al menos tengo la sensación de que es un poco millennial, estos pequeños instantes cornys, ¿no? Que quizás desde la generación Z que vivimos en un mundo como muchísimo más post-irónico, meta-irónico, donde todo hay mil capas y todo es absurdo y la sinceridad está vista como algo que es lame y hay como esta gran elevación de lo misterioso, de lo lay low y todo este rollo. Me da cierta ternura, veo cierta pureza
lo millennial, que se permiten ser cornis en algunos momentos, y eso lo experimento, lo leo como mínimo con un poco de tendreza, hostia, tendreza, está diciendo ternura, perdonad, tendresa, digo en catalán, con un poco de ternura, porque supongo que es como el momento de haberte ya configurado subjetivamente desde el caos de los flujos de internet o no, pero bueno, esto ya es otro puñetero tema. Pero esto está aquí está en el libro, ¿no? Y la verdad es que es un libro que me sorprendió mucho cuando lo empecé a leer, porque al principio cuesta un poco de pillar la narración, porque hay distintos tiempos y muchos interlocutores con seudónimos y demás, y creo que eso lo hace precisamente muy interesante, porque creo que está muy bien calibrada la línea entre, digamos, el esfuerzo que tú tienes que hacer como lector para estar desentramando la historia y la dificultad que eso te genera y la satisfacción. O sea, creo que otra vez creo que está muy bien medido, ¿no? Como en un videojuego, en este sentido, que se da por hecho que tú te vas a esforzar para desentramar la historia, pero es lo suficientemente compleja para que te den satisfacción, pero al mismo tiempo no tengas una sensación de control sobre la historia. En ningún momento sientes que tienes un control sobre la historia. También porque hay un proceso de desenmascaramiento un poco de todo, ¿no? Hay un proceso, yo creo que de desmitificación, que también no creo que sea baladí en este aspecto situarse precisamente en el contexto del mayo del 68, ¿no? O básicamente en el año 68, con todo el tema de Praga también, la propia Francia, el propio París del mayo del 68, que no es baladí, evidentemente que no lo es, ¿no? Me gusta mucho cómo hay una fractura que se aprecia entre lo occidental, ¿no? Entre lo europeo y lo yanqui, digamos, ¿no? En una época que aún estamos dando los primeros pasos de la muerte de la modernidad y el nacimiento, entre mil comillas, de la posmodernidad, y la cultura, digamos, yanqui se está empezando a hegemonizar de manera total, pero aún sigue habiendo una fricción muy fuerte entre lo propiamente europeo, como un recuerdo de un pasado, como una institución de carácter más académico clásico, y el mundo ya más del capitalismo yanqui, ¿no? Y creo que eso, el contexto creo que es está bien encontrado, ¿no? Otro aspecto que me parece interesante, digamos, o básicamente que me llama la atención es la obsesión con el detalle y con el rigor, cosa que a mí precisamente me sorprende porque yo al menos al leer o al escribir es una cosa que me importa más bien poco, pero creo que es un poco sello de identidad del estilo de escribir de Ernesto, ¿no? Un poco. Entonces, eso por una parte. Es un texto muy caótico. Estuve leyendo por ahí alguna reseña de Goodreads que dice que la protagonista está loca. Bueno, yo en ningún momento he tenido esa sensación, quizás porque yo lo estoy, no creo. Pero sí que es cierto que yo en ningún momento tengo la sensación de que esté como una cabra o que sea una chica zumbada o solo una chica, ¿no? El meme este. No tengo esta sensación. Me parece que está muy bien mediada la fluctuación de desenmascarar y cómo precisamente en el texto, dado el contexto del texto, donde se sitúa, hay todo este proceso, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pues mayo del 68, la proclama de la libertad, la obsesión de todo ese postestructuralismo francés de salvar la singularidad, pero al mismo tiempo destruyendo la idea de individuo liberal humanista, ¿no? Y precisamente cómo estos movimientos de liberación, cosa que aparece, ¿no? Pues precisamente en el texto dentro del mundo lésbico, todo ese ejercicio de liberación acaba pasando por un ejercicio de la libertad que desenmascara la liberación y la demuestra como lo que es otro espacio donde se acaban reproduciendo unas dinámicas coercitivas, ¿no? Eso me gustó. Es interesante este texto y creo que... un momento, permitidme que voy a ver un poco y voy a comprar que se esté grabando porque la última vez se me cortó el vídeo y me enfadé bastante. Un segundo, disculpad, Vale. ¡Ay, que me caigo! Un
Una cosa que es un diálogo que no se ejercita, o sea, no es un diálogo, perdón, es un libro que no utiliza la técnica de aquí, que es un diálogo propiamente filosófico donde se dan argumentos filosóficos, sino que aquí todo el proceso de reflexión filosófica está constantemente en el ámbito de lo meta, ¿no? O sea, no está, digamos, enmarañando todo, está como manchándolo todo, sin en ningún momento querer ser obvio, ¿no? ¿Y por qué es esto, no? Bien, yo creo que tiene mucho sentido porque hay una diferencia temática fundamental entre el hablar de la muerte o el morir, que yo creo que es bastante diferente, ¿no? No es lo mismo el morir que la libertad, ¿no? Precisamente porque la muerte es una cosa empírica, o puede como mínimo ser una empírica. Es cierto que podemos hablar de muerte filosófica, o muerte poética, o muerte emocional, o muerte como finalización de... Pero en el contexto del diálogo que se está dando, que es literalmente un campo de concentración, queda bastante claro que se está dando de una muerte literal como un acabarse de la vida, ¿no? En un sentido de como el fin de Dios. Pero aquí, como la libertad es una cosa que precisamente no creo que se dé en el terreno de lo empírico, la libertad no es una cuestión empírica, aunque sí práctica. Aquí está la gracia. Pero la libertad no es una cosa empírica, la libertad, diríamos, no es una ratio, no es una cosa, no es cuantificable, la libertad no es un dato positivo en este sentido, ¿no? Creo que se entiende lo que quiero decir. Por lo tanto, debatir en el plano de la argumentación es un fallo, ¿no? Creo que a todos nos ha pasado evidentemente, la cuestión de la libertad es una cuestión central, ¿no? En el interés de la gente, ¿no? Especialmente cuando uno llega a la filosofía, pero uno se va dando cuenta o se va encontrando que toda reflexión sobre la libertad en sí es muy poco satisfactoria, o es muy endeble, o argumentalmente es muy blanda, o se desmonta muy rápido, o es muy ideológica, sobre todo. Entonces, claro, ¿no? Si uno quiere argumentar de una manera casi lógica o silogística o formal, pues evidentemente acaba llegando a Spinoza, ¿no? Que es una de las grandes concepciones de la libertad, que es precisamente entender la libertad como la conciencia de la necesidad, ¿no? En esta diferenciación de naturans naturans, ¿no? Que sería la cosa en sí, y la naturans naturata, que serían los atributos derivados de la esencia de la natura naturans, es donde se daría el campo del humano, y hay que entender la libertad desde ahí. Y Spinoza precisamente habla de que no hay una correlación entre el designio de la libertad, la palabra, la idea libertad, o sea, la palabra libertad no tiene un designio real, ¿no? Y precisamente él achaca nuestra concepción de la libertad a una deficiencia de conocimiento en relación a las causas de nuestras acciones, ¿no? Es famosa su carta en relación a la piedra, ¿no? Que la piedra se piensa que está libremente decidiendo caer hacia el suelo, pero si la piedra tuviera una sapiencia o un conocimiento más amplio, se daría cuenta de que lo único que está haciendo es ser movida por las leyes de la gravedad, de las cuales ella no depende, ¿no? O sea, de las cuales ella no decide, sino que depende, perdón. Pues claro, estas son las concepciones clásicas de la libertad de Spinoza, que por cierto, a mí me llama la atención de que se recupere desde la filosofía, especialmente desde Deleuze, ¿no? Y todos los post-deleuzianos y demás, a Spinoza, ¿no? Y toda la filosofía spinozista, y nadie sabe lo que puede de un cuerpo, y el conato, y la posibilidad afectiva, pero se olvida la crítica que hace Spinoza, que Deleuze recupera, curiosamente, que es que el ser humano tiene el problema de creerse un reino dentro del propio reino, y eso le lleva a errores claros, ¿no? Pero bueno, da igual, no vamos a entrar aquí a una disquisición sobre Spinoza. El caso es que como la libertad no es una cosa que yo no puedo representar la libertad visualmente, pero sí que puedo representar la muerte, ¿no? Entonces, es cierto que hay unos atributos, ¿no? Que reivindicarían la libertad desde un punto de vista mitológico, pero de nuevo, recaemos en una ideología muy clara, ¿no? Porque con la cuestión de la libertad hay que entender que la libertad es una cuestión que planta la semilla del cristianismo con el libre arbitrio, pero una libertad, es una cosa que nace del individuo, y por lo tanto es un proyecto puramente moderno. O sea, la libertad se la debemos a la modernidad para lo bueno y para lo malo, concretamente. Cabe recordar esto.
Pero entonces, uy, ¿cómo hemos abordado la libertad en relación a la igualdad? Ya es una problemática propiamente occidental, ¿no? Es en este conflicto que existe aquí. Pero bueno, el caso es que perdón, y continúo, que es que me ha quedado una cosa por decir y creo que es interesante. Y precisamente como muchas de las ideas que critican algunos comunistas o marxistas a los anarquistas es que su concepción de la libertad es heredera del individuo liberal y por lo tanto están repitiendo X, aunque bueno, a mí esta crítica me parece un poco ridícula. Pero bueno, la cuestión que me parece muy buena manera de mostrar la libertad desde este caotismo, ¿no? Desde este caos que se da textual, desde esta precisamente falta de conocimiento que tiene el lector al encontrarse con el texto, o esa incapacidad de desenmascarar el entramado, la linealidad de la argumentación, la cadena causal, la causal, ¿no? Uno como lector, uno se encuentra con este texto que no puede desenmascarar la causalidad del texto de manera plena y satisfactoria, y por lo tanto, ahí es donde precisamente opera la libertad, en esa falta de conocimiento o en ese, digamos, tener que actuar, ¿no? Una de las cosas interesantes de la libertad, y quizás porque no se lleva tan bien con el conocimiento, es porque la libertad tiene que ver con el acto, con el hacer, ¿no? La libertad es movimiento en ese sentido, y precisamente el conocimiento tiende, y el pensar tiende a estatizar, ¿no? Las cosas, a enquistarlas, ¿no? Uno de los atributos clásicos del pensamiento es la enquistación de las cosas, ¿no? La desmundanización, diríamos, ¿no? Del objeto. Es uno de los. Y precisamente desmundanizar significa quitarle el carácter dinámico y afectivo de la cosa. Y en este sentido, creo que esto tiene mucho que ver con la libertad. Sé que estoy dando muchas vueltas, pero uno puede hablar libremente, pero no puede hablar de la libertad o sobre la libertad, sino puede intentarla abordar, ¿no? De alguna manera. Y en este sentido el texto me parece efectivo, es que todo se ha dicho, me parece un texto efectivo y hay algunos momentos que realmente me encantaron, ¿no? También se menciona, hay como una narrativa aquí interior, la cuestión de lo que nosotros llamaríamos les psiquiatrizadas, ¿no? O la neurodivergencia, ¿no? O todos esos sujetos violentados, donde se les violenta su cuerpo desde la represión o la dominación de la norma, ¿no? En este caso del Estado, del Estado fundamentalmente, de las instituciones, de lo institucional, ¿no? Donde hay un sometimiento del cuerpo, ¿no? Cuando no entra dentro de los patrones o los paradigmas de normatividad, se ejerce una violencia que evidentemente la cual el Estado tiene el monopolio y por la que por supuesto es legítima en términos institucionales y legales, tienen la legitimidad para ejercer la violencia sobre unos cuerpos determinados, que en este caso nosotros llamaríamos neurodivergentes. Esta cuestión se aborda aquí, ¿no? En el texto se genera una pequeña comuna de gente psiquiatrizada, lo cual donde se autogestionan los fármacos, ¿no? El farmacón. Y en ese sentido, bueno, creo que tiene sentido cuando hablamos de libertad hablar precisamente, por eso está aquí foco aquí. No lo quería decir, normalmente esto suele ser siempre una metareferencia, tener qué libros tengo aquí. Pero en este caso, de alguna manera, por desgracia o por suerte, cuando hablamos de libertad hablamos de poder, porque claro, la libertad es una libertad positiva o negativa, ¿no? Y cuando hablamos de libertad hablamos de posibilidad, y hablamos de control, de voluntad, en este sentido, ¿no? Pero lo interesante al mismo tiempo es que aquí aparece también en algún momento la gran pregunta en relación a la libertad es porque la libertad puede ser un medio o puede ser un fin, ¿no? Nosotros podemos decir que en términos aristotélicos o desde la prudencia, ¿no? Nosotros a través del pensar podemos elegir los medios para llegar al fin. Somos libres del medio, pero el fin es teleológico, ¿no? Es decir, tú eres libre de escoger cómo vas a llegar a X punto, pero el punto no lo decides tú, ¿no? Esta es la gran pregunta por antonomasia de si somos libres de desear lo que deseamos, ¿no? Porque al final la libertad tiene que ver con si uno sigue o no un deseo, o si lo cumple o no lo cumple, o cómo actúa en relación a ese deseo, pero ¿hay una libertad en el deseo? Esa es la auténtica pregunta, ¿no? En ese sentido. Y creo que tiene sentido
hablar de esto en el Mayo 68 y en la entrada a la posmodernidad, ¿no? Porque la cuestión del deseo se vuelve fundamental, ¿no? El deseo, básicamente. Y creo que es una gran pregunta la de si somos libres de desear lo que deseamos. Otro de los aspectos que al final yo creo que se acaba revelando, perdonad, en el texto, es la cuestión. Voy a comprobar si sigue grabando. Vale, sí. Otro de los aspectos que se sigue viendo en el texto es como al final la libertad acaba siendo, de manera quizás que esto es un poco insatisfactorio, un ejercicio de reacción, ¿no? Se me ha apagado el altavoz. La libertad no es tanto un colocarse, sino siempre es un recolocarse, ¿no? Es un momento de reorientación o de recolocación en el espacio-tiempo, entendiendo el espacio-tiempo tanto en un sentido literalmente material o en un sentido de coordenadas, tanto en un sentido, yo creo, de disposición afectiva, o en un sentido, sí, tanto en un sentido afectivo como en un sentido cuadro. No me sale la palabra, Uf, qué mal cuando no me salen las palabras. En un sentido de cuando se... de triangular una posición, ¿no? Bien, ¿por qué digo esto? Una de las cosas que creo que es muy interesante de ver en relación a la libertad, ahora vamos a esto, no me estoy desviando, o sea, me estoy desviando, pero con sentido. Es básicamente, la libertad es un tema fundamental en la filosofía, especialmente alemana, del siglo XIX, ¿no? Contexto, ¿no? Revolución Francesa, en Francia evidentemente también la cuestión de la libertad, de los grilletes, tenemos a Jean-Jacques por ahí, pero la cuestión de la libertad es una cuestión fundamental dentro de la filosofía post-kantiana, en un sentido de como los discípulos que se la pela a lo que dice Kant de la censura, ¿no? Kant, evidentemente, la cuestión de la libertad es fundamental, ¿no? Porque precisamente la razón pura o especulativa no nos puede responder por la libertad, pero la libertad es una cosa que se nos aparece en el ámbito práctico, ¿no? Como digamos de alguna manera que los imperativos de la razón pura se expresan en el ámbito práctico, que es el ámbito de la libertad, ¿no? Esto evidentemente es muy problemático, pero es muy interesante. Pues precisamente su gran discípulo, Fichte, es el pensador de la libertad, ¿no? Digamos que para Fichte el ser es libertad pura, y precisamente esta se construye en un proceso de negación del yo y el no yo, ¿no? Fichte es el ego llevado, no el ego en un sentido psicologizante o moralista, sino como el ego tal cual, ¿no? Llevado al extremo en tanto que no hay nadie que yo creo que lleva el dualismo kantiano entre sujeto y objeto al extremo, entendiendo que el ego libremente se construye a sí mismo, es decir, es genético, no es joder, no me va a salir arquitectónico-genético, en tanto que se construye a nivel genético a través de precisamente un constante ejercicio libre de negarlo de fuera, afirmarlo de dentro, negarlo de fuera, afirmar, o sea, el sujeto se construye libremente negando todo lo que no es él, ¿no? Eso sería el movimiento del yo y el no yo fichteano, muy mal explicado. Luego tenemos a Schelling, donde la libertad es fundamental, donde también vemos que hay un proceso donde la naturaleza se va revelando la libertad, precisamente, donde es fundamental, y para mí Schelling es muy satisfactorio resolviendo precisamente la cuestión de la libertad, no la cuestión de la libertad, sino la cuestión de la necesidad, ¿no? Fichte coloca la posibilidad de, esto ya es una superación evidentemente del paradigma, a mi parecer, lógico-formal puro, que evidentemente el cual Hegel está muy presente también, donde Schelling nos habla de que la contingencia y la necesidad, es decir, el ámbito de la libertad es el ámbito de la contingencia, precisamente por eso por Spinoza no hay libertad, y la libertad es la conciencia precisamente de la necesidad, de lo necesario. En Schelling digamos que el ámbito de lo contingente, el ejercicio de la libertad, y el ámbito de lo necesario, es decir, de lo causal, de lo físico, se resuelven o se armonizan o se compatibilizan a través del tiempo, ¿no? El tiempo es precisamente, el movimiento del tiempo es lo que permite que una cosa sea contingente y necesaria. Es decir, para Schelling, un acto contingente se vuelve necesario una vez ha sucedido, ¿no? Hay una modificación lógica en el proceder del tiempo, ¿no? Es
decir, yo, en términos schellingianos, era contingente de llegar a ser lo que he sido, o lo que soy, o lo que estoy siendo ya, y dejando de ser, etc, etc, precisamente, pero una vez llegado aquí, todo lo que ha sucedido hasta aquí es necesario. Pero en su momento no lo era. Esta sería la gracia schellingiana. Pero entonces llegamos a Hegel, donde evidentemente es muy conocido, donde digamos que el desenvolvimiento del espíritu absoluto, ¿no? La historia, la razón, el espíritu, es la libertad. La historia es el abrirse o una articulación total y absoluta del sé de la libertad, el universal, ¿no? Pero Hegel acaba viendo en la fenomenología del espíritu que la libertad pura o universal conlleva el terror. Y en ese sentido la libertad es negativa. La libertad total es siempre la destrucción, ¿no? La libertad tiene que ver con la destrucción, y la libertad, en términos hegelianos, es negativa en este aspecto, ¿no? Ya sé, seguramente todo el mundo que está aquí ya escuchándome o oyéndome de fondo, sabe perfectamente que cuando utilizo positivo y negativo no es en términos morales o emocionales, sino en términos filosóficos, ¿no? Lo positivo y lo negativo. Y para Hegel la libertad es negativa en este aspecto. Y por eso decía al principio que la libertad es reactiva, y ahora vuelvo al texto otra vez. En Perictione vemos cómo la libertad acaba siendo un constante intento de recolocarse, ¿no? De alguna manera, la libertad es siempre libertad contra, o una negación de algo. El movimiento es una negación del estado de cosas, ¿no? Y precisamente la protagonista del libro no escoge libremente su camino, sino es libre precisamente cuando llega a los momentos de crisis o de insoportabilidad o de fractura, y es tanto epistémica como del estar, y es en esos momentos precisamente donde tiene que hacer un ejercicio de recolocación, y ahí es donde es libre, o ahí es donde precisamente se ejercita la libertad. En esos momentos de afirmación y de recolocación que son reactivos en contra de la corriente, en este sentido, ¿no? O sea, cuando decía al principio que la libertad de recolocarse o reorientarse tiene que ver con... Está dando aquí... ¡Oh, lolo! ¡Qué dolor de cabeza! Vale, con que precisamente la libertad tiene que ver con darse cuenta de que se está siguiendo un rumbo y mirar el rumbo que se está siguiendo y recolocarse, reorientarse, ¿no? En ese sentido, la libertad queda muy bien plasmada, a mi parecer, en la cesura poética, ¿no? Hölderlin tiene algo precioso en relación a la cesura, porque es este movimiento donde dice que va a caballo y está dormido, se despierta y se da cuenta de que el caballo está moviéndose ya, entonces el caballo se para, y eso es la libertad en ese sentido, es una reacción al estado de cosas. Creo que en ese sentido la estructura del texto no es baladí ni mucho menos gratuita. Por supuesto, es completamente insatisfactorio este libro. Este libro no tiene un cierre, no llegamos a una gran conclusión de la que es la libertad. Es que ni siquiera no llega ni a la aporía. Porque no hay una dialéctica en un sentido platónico, ¿eh? No hay una dialéctica, no hay un toma y daca para llegar a unas ciertas conclusiones, sino que hay una vida que se mueve en el ámbito de la libertad, o no, cosa del lector ya, y ya está. Poco más se puede decir de la libertad, ¿no? Y creo que eso nos hace pensar que la libertad es un concepto, una idea o una vivencia, un concepto, una idea que siempre es insatisfactoria, porque siempre acaba teniendo este carácter axiomático o de la fe. Esto aquí hay gente que se va a enfadar mucho, pero del ámbito de la fe, la libertad tiene que ver mucho con la fe, ¿no? con el como sí kantiano, o con el ámbito de la fe, ¿no? Pero bueno, esta sería un poco como esta micro reseña, idea interesante, pero yo creo que era una manera potente de verse, ¿no? Evidentemente hay como 1000 cosas que se abordan en este libro, pero creo que eso ya lo podéis ver en algún diálogo que tenga Ernesto, o alguna entrevista, o alguna presentación del libro, o alguna reseña de por ahí, o algún tema donde evidentemente esto tiene mucho que ver con la crisis de legitimidad del comunismo, con el mayo del 68,
con la crítica a la academia, y la crítica a la academia constante y al academicismo, evidentemente. La relación crítica que hay entre lo colectivo y lo individual, la bisexualidad, el ejercicio de la libertad sexual, el conflicto que hay en relación a la libertad, de cuando algo es colectivo. O sea, es una cosa muy interesante de ver siempre la libertad en relación a lo individual y lo colectivo, ¿no? O lo singular y lo universal. Precisamente por eso me gusta tanto, que esto ya es otro día, ¿no? Pero me gusta tanto Kierkegaard, me gusta tanto Bakunin, porque creo que abordan este aspecto. Es muy interesante la tensión que hay siempre entre lo singular o individual y lo universal, o el ámbito del ethos, el ámbito de lo singular, el ámbito de lo particular, el ámbito de los esteta, del esteta, ¿no? Y, y ya quería cerrar con una cita que, si alguien le encuentra sentido, que son mis citas favoritas, con diferencia de Kierkegaard, que dice en el libro de Lo uno o lo otro, en la segunda parte, el texto se llama Sobre la validación estética del matrimonio, donde para mí tiene una frase que tiene mucho que ver con esta libertad, que quizás no es una gran libertad edificante que construye mundos, sino que dice que tu amor está puesto en lo accidental, ¿no? Que cada uno entienda esto como quiera. Nada, un abrazo, espero teneros por aquí. Cuidaos mucho, de verdad. Chao, chao.